Entonces me di cuenta que cuando persigues sueños y no dinero, el dinero viene por casualidad. Actualmente el dinero es una energía, ¿no? Y es qué haces con esa energía. El dinero te puede traer cosas increíbles y no necesariamente tiene que ser mucho dinero, pero el dinero te puede brindar experiencias, el dinero te puede ayudar a salir de una enfermedad, el dinero te puede ayudar a apoyar a tus seres queridos, el dinero te puede ayudar a crear proyectos que le brindan oportunidades a otros. Estamos aquí en Miami y estoy con nada más y nada menos que Alejandro Champion, cofundador de Mezcal Unión, una de las empresas de mezcal más grandes del mundo, me atrevería a decir, y cofundador de Salón Acme, una iniciativa de arte en la Ciudad de México y en todo México de renombre mundial. A mí me gusta comprometerme a las cosas. Tengo 21 años con mi mujer, llevo 14 años en Mezcal Unión, voy por 12 años en Salón Acme, es una feria de arte contemporáneo que soy cofundador. Entonces yo cuando decido entrarle a algo le entro con ganas y decido entrarle a cosas que me mueven el pinche corazón, cabrón, porque eso es lo que nos hace sentirnos vivos. Lo que entiendo es que la vendieron, o sea, vendieron la marca a Diageo, que es creo que la multinacional más grande del mundo. ¿Y qué le dirías, por ejemplo, a alguien que no ha logrado obtener como ese éxito financiero y personal en su vida? ¿Que se enfoquen en qué? Pues mira, algo que me funcionó mucho a mí. Bueno, bienvenidos hoy a Copiloto, que tengo un invitado tremendo. Estamos aquí en Miami y estoy con nada más y nada menos que Alejandro Champion de México, que para los que no lo conocen es nada más y nada menos sino el fundador de Mezcal Unión, una de las marcas de mezcal más importantes y más grandes del mundo, me atrevería a decir, en todos los países. Y yo sé, pues yo soy de Colombia y vivo en Colombia, que en Colombia está en todas partes y nos fascina. Y es un honor y un absoluto privilegio tenerte aquí y conozco un poco tu filosofía de vida y me parece fenomenal que el mundo la conozca también. Así que bienvenido, Champ, como te dicen con cariño, y yo también, a Copiloto. Muchísimas gracias por invitarme, Amiel. Es un honor estar aquí en Copiloto. He estado siguiendo tus pasos como empresario, pero ahora tu podcast, y me parece no solo una plataforma increíble, el contenido que generas es de muchísima, o sea, va a servir muchísimo a los jóvenes, a quienes están emprendiendo, a quienes se quieren animar a realizar sus sueños. El material que tú estás generando es un material de inmenso valor y el hecho de poder formar parte me enorgullece completamente. No, gracias. muchas gracias y de verdad que el honor es mío. Yo me siento privilegiadísimo de tenerte acá. Entre otras, pasó casualmente, es que los dos estamos en Miami en el mismo momento y apenas yo supe que él venía, yo le escribí, le dije, ve, tenemos que grabar como sea. Ya lo habíamos hablado en el pasado y preciso se nos dio. Así que de nuevo bienvenido y quería empezar claramente con el tema de Mezcal Unión. Sé que tienes otras empresas que también vamos a tocar y mencionar hoy, pero es una historia realmente increíble y en mi opinión visionario tu capacidad de reconocer en el mezcal un producto que hace muchos años no era conocido y hoy en día es lenguaje del uso común. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de descubrir el mezcal y decir, uy, aquí hay una oportunidad? ¿Cómo lo reconociste? ¿Qué hiciste? Bueno, pues sucedió como un accidente, curiosamente. Yo estudié arquitectura, soy de Guadalajara, y estudiando en la escuela de arquitectura me empezó a costar mucho trabajo tener los recursos para poder graduarme, esa es la realidad. Entonces, estudiando, tenía mucho estrés por saber cómo generar recursos. La escuela de arquitectura es parecida a la escuela de medicina, tienes que estar todo el día ahí, tienes que desarrollar proyectos, tienes que comprar materiales. Entonces llegó un momento donde tenía que hacer algo para generar recursos mientras seguía estudiando. Pero no quería meterme a trabajar a una oficina, a un cubículo. Quería hacer algo que me apasionase con todo el corazón. Y me di cuenta entonces que muchos de los estudiantes, amigos míos, eran grandes artistas, fotógrafos, escultores, algunos de ellos hacían performances, algunos de ellos pintaban. Entonces se me ocurrió, ¿por qué no empezar a promover su trabajo y yo convertirme en un promotor cultural? Entonces me empecé a mover y ahorita voy a llegar al mezcal, pero así nació todo. Por eso te digo que es como un accidente, una casualidad que yo mismo fui buscando y los puntos se fueron conectando. Pero empecé a buscar sitios, venues, en este caso restaurantes, bares, de amigos míos que me permitieran poder hacer estas exhibiciones de arte. Entonces estas exhibiciones resultaron ser eventos muy exitosos. La primera fue una colectiva de 25 artistas. Lo hicimos en un lugar que se llama De Santos,
el baterista del grupo Maná era el dueño. Ah, qué Y cool. yo era muy amigo de una sobrina de Alex, de Chloe, muy amiga mía. Y bueno, su papá, a través de él nos conectamos, ellos tenían este restaurante y fueron ellos quienes me brindaron la oportunidad de hacer la primera incubadora de arte contemporáneo. Y la idea era que todos mis amigos, los artistas, iban a llevar sus piezas de arte, ellos mismos con sus presupuestos, con su presupuesto y sus manos, montaban las piezas en el sitio. Todas las ganancias de alimentos y bebidas iban para el restaurante. Toda la venta de la obra iba para los artistas. Y yo cobraba un cover que se donaba a una casa hogar en ese momento, se llama Casa Hogar Camami. A mí se me contrató como procurador de fondos para ayudar a esta casa hogar. Y lo que se me ocurrió, de una manera para poder generar recursos, para poderme sostener ayudando a esta casa hogar, era hacer estas expos de arte. Y entonces hicimos esta primera exhibición y tuvimos un tremendo resultado. Todos los artistas empezaron a invitar a sus amigos, a sus familias. Entonces, la primera incubadora tuvimos como 500 personas, se vendieron muchas piezas de arte, al restaurante le fue increíble y yo pude generar recursos para la casa hogar, así como el sueldo que la casa hogar me daba a mí como procurador de fondos. Después hicimos una segunda y creció. Para la tercera ya fue un evento bastante grande, como de 1,500 personas, y las marcas me empezaron a patrocinar. Empecé a recibir sponsors de casas alcoholeras, de una casa cervecera, entre otras marcas. Y esa fue la conexión que yo tuve con el marketing, con las marcas. Un poquito después, Coca-Cola Company me busca y me ofrece ser el manager de Vitamin Water, una marca que es agua con vitaminas. Me acuerdo, que era de ¿Recuerdas? colores y eso cuando salió fue una locura, el Vitamin Water. Fue una locura, la empezó un cuate que se llama Darius Bikoff en Queens, la empezó con $50,000 y luego la adquiere Coca-Cola por $4.1 billones. Wow. Y asociado con un rapero, 50 Cent, y deciden lanzar México. Y me ofrecen este rol de ser el marketing manager. Entonces vuelvo a Ciudad de México, me siento en las oficinas y les pregunto, oigan, yo no tengo nada de experiencia en marketing, me interesaría mucho saber por qué están viendo en mí y el por qué se me está ofreciendo esta oportunidad. Entonces, un poco lo que me dan a entender es que el perfil que estaban buscando en este equipo que querían conformar eran personas que tuvieran las ganas de salir adelante, de estar en la calle, de tocar puertas, hacer amigos y de una manera apasionada compartir de qué iba el proyecto. Y que eso era lo que se necesitaba sentido común más que un degree o una trayectoria increíble. Lo que buscaban ellos era alguien que personificase a la marca y que tuviera la valentía de salirse a la calle de nuevo a tocar puertas y desarrollar clientes uno a la vez, ¿no? Entonces yo sentía que yo podía hacer esto. Yo soy de Guadalajara, desde muy chico me la pasé en patineta por todas las calles, en bici, fui muy baquetón, me encantaba andar con mis cuates del tingo al tango, entonces me sabía la ciudad como la palma de mi mano. Y me puse las pilas y en un principio mi chamba era como posicionar la marca a través de activaciones por toda la ciudad, pero me di cuenta que estábamos regalando muchísimo producto, pero cuando veíamos las ventas no íbamos tan bien. Entonces levanté la mano y me ofrecí hacia Coca-Cola Company si yo podía participar en las ventas. Y entonces el embotellador de Coca-Cola me dio la chance de sumarme al equipo de ventas, pero me dijeron, tienes 90 días para demostrar que sí tienes la capacidad de formar parte del equipo comercial, porque te estás saliendo de la chamba que te ofrecimos, que es de Field Marketing Manager, y te estás metiendo a ventas porque tú lo estás pidiendo, te vamos a dar la oportunidad, pero si no lo logras, Chao. chao. Entonces me puse la gorra de Vitamin Water como loco, no sabes, me recorrí toda la ciudad. ¿Y vendiste? Sí, cerré alrededor de 260 cuentas en 90 días y también logré publicaciones orgánicas en periódicos, un periódico de unos grandes amigos míos, El Informador, que tiene más de 100 años, es una institución en Guadalajara, y de pronto salió ahí una publicación en El Informador. O sea, un éxito. Un éxito. Y entonces a los 90 días recibo un correo de Coca-Cola Company donde me otorgan un premio que se llama Being the Brand. Cada determinado tiempo la compañía le otorga premios a ciertos personajes de la ¿Viste empresa. Being the Brand? Being the Brand. O sea, eres la marca. Ajá, era un premio que otorgaba de Coca-Cola Company, es de Being the Brand, y se lo otorgaban a diferentes posiciones
de empresas internas y externas que colaboran con Coca-Cola. Y de repente recibo este correo donde empiezan a mencionar ciertas personas que iban a recibir este reconocimiento. Había un director de Relaciones Públicas, recuerdo, del Reino Unido, otra persona de Canadá, y de repente sale mi nombre. Entonces dicen, este chavo en tan poco tiempo, en tan solo 90 días, cierra tantas cuentas, genera publicaciones. Y ese premio, de pronto, se detonó una siguiente oportunidad. Me pidieron que me fuera a la Ciudad de México y que les ayudara a lanzar otras 9 ciudades. Pero en esta ocasión mi chamba iba a ser contratar a los Field Marketing Managers, ayudarle a los embotelladores de Coca-Cola a armar una estructura comercial y ayudarles a lanzar la marca en estos mercados. Y cuando yo llego a Ciudad de México, ahora sí voy a Mezcal Unión, un amigo mío, Toño Vilches, somos tapatíos los dos, él se había mudado a Ciudad de México. Tapatíos es que... Tapatíos es que somos de Guadalajara. Ah, ok. Sí. Yo dije que será tapatíos, pensé que era Sí. socios. Ah, no, cuando eres de Guadalajara... Se dice así, el gentilicio. tapatío. Ya. Entonces, yo llego a la Ciudad de México y busco a Toño, porque era de los pocos amigos que tenía en la ciudad. Entonces, le digo, ¿qué onda, Tony? ¿Cómo estás? No, todo dar. Acabo de abrir un bar, se llama El Leonor, date una vuelta. El Leonor es un bar que lleva 16 años abierto. Claro, yo he ido. ¿Has ido? Pues No él sabía. lo empezó con otros 7 amigos, pero entre esos 8 amigos en total que abren este lugar, 3 de ellos hacen una mancuerna muy interesante y desarrollan un grupo que se llama Archipiélago y empiezan a abrir más centros de consumo, restaurantes, bares, plataformas culturales. Pero entonces, cuando ellos iniciaban su grupo, tenían el Leonor, tenían un karaoke y tenían un lugar de sushis. Y yo estaba como muy tenaz ahí detrás de ellos para meter Vitamin Water a sus lugares. Y siempre me decían que no. Me decían, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que vamos a tener una botella de PET en un speakeasy? Pues cuando menos se dieron cuenta, porque yo nunca tomo un no como respuesta, les di la vuelta, me empecé a conectar con los gerentes y demás, y cuando menos se dieron cuenta ya había Vitamin Water en sus lugares y yo estaba activando con fiestas y eventos. Y entonces ellos 3, porque Toño trabajaba para una casa alcoholera, aparte de empezar este proyecto, a él se le había ocurrido la idea de emprender en el mezcal, con sus 2 amigos, Shakes y Pepe. Y entonces ellos 3, que hoy son mis socios en Mezcal Unión, se les ocurre, ¿por qué no le decimos a Champ que se venga como GM? Le damos una participación de Sweat Equity, nosotros fondeamos el proyecto, le brindamos la estructura con nuestro Hospitality Group, pero pues que él haga el sueño realidad. Y un momento te interrumpo ahí para explicar algo para el que no entienda algún concepto que vos acabas de decir, y es el Sweat Equity. El Sweat Equity básicamente significa que te dan un pedazo de la empresa a cambio de tu trabajo. Exacto. Muchas veces cuando tú quieres iniciar un negocio, se requiere de mucho capital, ¿no? Y se requiere de una infraestructura legal, administrativa. Necesitas los fierros, necesitas la infraestructura para emprender. Yo en ese momento no tenía esa infraestructura, ellos sí contaban con ella y tenían la idea de emprender en el mezcal, pero les faltaba ese talento que se iba a sumar a hacer ese sueño realidad. Y a que hiciera lo que vos hiciste en Vitamin Water al final, que representaras la marca y te volvieras la marca. Exacto. Ellos vieron lo que estaba haciendo para esta marca, entonces me dicen, ¿por qué no te vienes al mezcal y te vienes con nosotros? Entonces, se me hizo muy interesante la propuesta. Si te soy sincero, yo nunca había ido a Oaxaca. Entonces le digo, ¿saben qué? Me encantaría ir a Oaxaca y me encantaría entender de qué va. Yo soy de Guadalajara, conozco el tequila es un tipo de mezcal, pero un tequila que innovó en su proceso. El mezcal de Oaxaca, a diferencia, es como regresar al origen de las cosas. Son comunidades rurales, comunidades indígenas, en una extensión territorial que se comprende como el estado de Oaxaca, que tiene muchísimos microclimas, está situada en el corazón de Mesoamérica. Hay muchísimas familias que han heredado este oficio de generación en generación y que siguen produciéndolo por los mismos métodos, las mismas creencias espirituales y en el mismo proceso artesanal. Entonces, les digo, vamos a Oaxaca. ¿Pero vos ya habías probado un mezcal en tu vida? Yo ya había ¿o probado nunca? mezcal. Cuando me mudo a la Ciudad de México, curiosamente el mezcal empezaba a detonarse. Había un par de mezcalerías ahí en la Colonia Condesa, La Botica, una mezcalería increíble. Llegabas a este lugarcito y había una rocola donde podías poner música de Chalino Sánchez. No sé si conocen a Chalino Sánchez. Yo no, pero habrá gente que sí.
un gurú de de los corridos, hoy que están de moda los corridos claro. tumbados. Pues bueno, Chalino Sánchez era el rey de los corridos en México, un personajazo. Pero también podías escuchar Pink Floyd o podías escuchar era muy ecléctica la selección musical que se encontraba en esta rocola, pero la contrabarra tenía estos monitos como de Star Wars y podías pedir todos los mezcales que se te pudieran ocurrir. Ellos tenían un gran inventario, una gran selección. Y me acuerdo que fui un día a la botica con un amigo mío y pedimos unos mezcalitos. Para el tercer mezcal que me había tomado ya la estaba pasando increíble. Había sido una excelente manera de llegar a la Ciudad de México. Esta mezcalería de cierta manera pues me acogió en esas primeras experiencias en la ciudad. Y entonces cuando mis cuates me dicen, ¿por qué no emprendemos en el mezcal y te jalas con nosotros? Ya había vivido esa experiencia de la botica. Dije, suena interesantísimo. Invítenme a Oaxaca. A los pocos días agarramos una camioneta, nos subimos en ella y ahí vamos manejando para Oaxaca. Y entonces mis 3 cuates me dicen, ¿por qué no? Vente a Oaxaca, conoce y ya nos dirás qué opinas. Pues vamos. Entonces nos trepamos una camioneta y salimos de la Ciudad de México y nos dirigimos a Oaxaca. Y la experiencia del trayecto a Oaxaca es impresionante. Pasando el estado de Puebla, entras a la sierra de Oaxaca, y es un paisaje espectacular, lleno de cactáceas, de agaves, con un atardecer increíble. Son montañas que parecen infinitas. Ya que llegas a Oaxaca, es una ciudad colonial impresionante. Está el Templo de Santo Domingo, que es una de las iglesias más hermosas que he visto en mi vida. Hay muchísimos andadores peatonales. Y mientras vas caminando en la ciudad te vas encontrando estas mezcalerías pequeñas donde hay un personaje de 70 años tocando boleros. Estás bebiendo mezcal todo el tiempo, comiendo una comida exquisita, mole, tlayudas, la energía. Queso Oaxaca, chapulines, tostadas de insectos con gusanos, chapulines, chicatanas, que son estas hormigas, con aguacate. Exquisito, ¿no? Todo el tiempo te estás deslumbrando de la inmensa riqueza cultural que tiene que ofrecer Oaxaca. Y lo más interesante es que Oaxaca está rodeada de naturaleza. Entonces, cuando te empiezas a ir a los valles centrales o empiezas a recorrer la sierra, nosotros empezamos a hacer esta expedición y empezamos a conocer a pequeños productores, familias que de nuevo han heredado este oficio desde el tiempo de los aztecas. Y conociendo estas familias y dialogando con ellas, me di cuenta que me tenía que dedicar a esto el resto de mi vida. Porque todo lo que había aprendido en otras marcas, de ir de puerta en puerta y ponerte la camiseta y luchar por un sueño, por salir adelante, es mucho más nutritivo y enriquecedor cuando hay un propósito detrás. Yo identifiqué que si podía irme de puerta en puerta por el mundo entero y generarle oportunidades a estas personas, iba a ser una manera de hacer buen uso de mi vida, literal. Y cuando conocí la calidad humana de estas personas, es impresionante. Tú llegas a un palenque, así se les llama, literalmente es en la sierra, son estas casitas donde vive el abuelo, la abuelita, los hijos, los nietos, y ahí en su casa tienen un horno para cocer maguey, tienen una tahona para moler el agave, un par de tinas para fermentar, y cuando mucho un alambique para destilar. Y entonces ellos producen mezcal, y este mezcal lo ponen en botellas de PET, y se acercan a la ciudad para venderlo, o lo intercambian por ganado o por maíz. Pero es impresionante ver cómo son familias de muy escasos recursos, pero cuando llegas a saludarlos, cuando te acercas a sus hogares, te abren las puertas, te dan la bienvenida, te ofrecen alimentos. Impresionante, una hospitalidad que percibes de estas personas, que es algo que me dejó marcado para siempre. Y se me hace, y perdón te interrumpo ahí, que entre otras estoy en trance escuchándote porque siento que lo has descrito, aparte con una elocuencia que se me ha hecho como una película lo que me estás contando, pero esa hospitalidad mexicana siento que es de las grandes cosas que nosotros, los que no somos mexicanos, nos descrestan también de México. Y yo no lo he vivido esa experiencia que tú estás hablando en un palenque, creo que te entendí que se llama. Así se les llama, palenques. Pero definitivamente cuando uno va a un restaurante en la Ciudad de México o a un hotel en México, uno sí reconoce, y he tenido muchas conversaciones
con personas de otras partes también, que decimos el nivel de servicio al cliente y de hospitalidad en México tiene pocos equivalentes en el mundo, en mi opinión, y creo que es algo natural de la cultura mexicana. Pues yo te puedo decir que lancé Mezcal Unión en Colombia y yo percibí lo mismo. Yo cuando llegué a Colombia y conocí a los parceros, dije, somos hermanos, cabrón. Tenemos tanto en común, pero creo que es este espíritu latino que por alguna razón crecimos con esta idea de que servir es algo que debe de estar muy dentro de nuestra sangre. Venimos a este mundo para disfrutar, pero también para servir. Y es un sentimiento muy gratificante cuando sirves para algo o cuando te ofreces ayudar en algo o haces equipo o abres las puertas de tu hogar o gestos muy sencillos como quitarle la silla a una dama cuando se va a sentar. Total. O un mesero que te pone la servilleta sobre las piernas. Son gestos que son de servicio pero que también reflejan humildad. Y bueno, estando en Oaxaca, esta experiencia de conocer a estas personas con este corazón tan lindo, y luego recuerdo que nos tomamos una foto con una de las primeras familias que conocimos en un pueblo que se llama Ejutla de Crespo, y cuando venía en la carretera viendo las fotos dije, yo me tengo que dedicar a generar oportunidades para familias en comunidades rurales. Además de que lo que ellos producen es un destilado que te trae muchísima felicidad. Nosotros hoy en día representamos otra marca de mezcal que se llama Pierde Almas, que su eslogan es otra vez esta maldita felicidad. Y eso es exactamente lo que te trae el mezcal. Es una maldita felicidad que no puedes dejar de ir por ella, obviamente con responsabilidad, ¿no? que me tomo uno en este momento, ¿no? O sea, escucharte, yo ya, entonces estoy que me pongo un sombrero mexicano, que me tomo un mezcal, o sea, yo ya estoy que prendo un copal aquí, o sea, como que huela, o sea, ya estoy inmerso en tu historia. Es que imagínate, estas plantas son plantas que tienen 8,000 años de historia. Hay alrededor de 200 tipos diferentes de ellas. Todas crecen y tardan en madurar entre los 6, en algunos casos 20 o más años. A lo largo de todos esos años, estas plantas están recibiendo la energía del sol, de la luna, están absorbiendo todos los minerales que las rodean. Inclusive si hay ganado o animales alrededor, va a impactar en los aromas y los sabores de esta planta. Entonces es una planta que ha sido considerada una medicina espiritual, un alimento. Se utiliza para producir textiles con sus fibras, para hacer ladrillos y hacer chozas, refugios, por cierto, no tanto chozas, sino refugios, construcciones. O sea, antes de que llegaran los españoles a Mesoamérica, justo para eso se utilizaba. En las ceremonias más importantes, los grandes sacerdotes bebían mezcal, pero también hoy en día, por ejemplo, los maestros mezcaleros producen mezcal y luego lo guardan en damajuanas y lo entierran debajo de sus casas para cuando llegan los 15 años o una boda, lo sacan, ¿no? Entonces es una bebida que construye comunidad, es una bebida que ha sido utilizada de muchos tipos de formas. De hecho, Carl Linnaeus, un naturista botánico que llega en 1521 y se baja de los barcos en Mesoamérica, empieza a estudiar a los nativos y lo que las comunidades hacían alrededor de esta planta, y al ver que es una planta que se defiende de los animales con sus espinas, que es una planta que sirve como alimento, como medicina espiritual, que es una planta que se utiliza para hacer bebidas fermentadas y destiladas, le da el nombre de agave, que en griego significa noble y admirable. Es por eso que ciertas personas le llaman agave, otras personas le llaman maguey. Pero entonces es una tradición milenaria. Con el tiempo, de pronto esta tradición milenaria se convierte en una industria. Los primeros que deciden hacer una industria del mezcal son los tequileros. Muchas personas dicen, a mí no me gusta el mezcal, pero sí me gusta el tequila. Lo que no saben es que el tequila es un mezcal, un tipo de mezcal. O sea, todo tequila es un tipo de mezcal, más no todo mezcal es un tequila. Así es. Bueno, es que la palabra mezcal proviene del lenguaje náhuatl, es el lenguaje del Imperio Azteca, y significa corazón de agave cocido. Entonces, cada vez que pensemos en mezcal, tenemos que imaginarnos una planta de maguey que cuando llegó a su máxima edad de maduración, un campesino con una coa, que es un tipo de machete, o machete, rasura las pencas, las hojas, extrae la piña y la tira al fuego. Y debajo del fuego todas las azúcares se caramelizan. Muchas personas me preguntan, ¿y a quién se le ocurrió cocer la primer piña de maguey? ¿O a quién se le ocurrió que es una medicina espiritual?
Y hay muchas teorías, pero la leyenda que todavía prevalece es la historia de la diosa Mayahuel. Mayahuel significa fertilidad y familia, la diosa de la fertilidad y de familia. Entonces, la historia va un poco así. Se dice que los aztecas, tiempo atrás, hubo una tormenta que tardó alrededor de 3 semanas. Y durante estas 3 semanas se tuvieron que refugiar porque había muchos truenos, relámpagos que estaban cayendo, granizo, lluvia, viento, como los huracanes que caen aquí en Miami de pronto. Pero después de 3 semanas, pues con mucha hambre, el sol vuelve a salir, salen de sus refugios y se sienten maravillados por este aroma a caramelo exquisito que emanaba de algún lugar, y sus narices los llevan hasta estas plantas de maguey donde un rayo cae encima de ellas, las parte a la mitad y cuece en su centro. Entonces una piña de maguey puede pesar hasta 200 kilos. Imagínate cuando la cueces, huele a una distancia, ¿no? Entonces la empiezan a tocar, le empiezan a agarrar pedacitos y dicen, no, no es posible, esto es una señal de los dioses. Lo único que tenemos que hacer es esperar a que crezcan, rasurar sus pencas, las hojas, cocerlas y tenemos kilos de alimento. Antes de eso no sabían qué hacer con las plantas, porque estas plantas, si te descuidas y vas caminando entre ellas, en una de esas hasta te sacas un ojo con sus espinas. O si tú tocas una planta de maguey, cuando está viva te puede dar hasta como un sarpullido. No sabían qué hacer con ella, pero cuando de pronto le caen estos rayos y las cuecen y se dan cuenta que es un alimento exquisito, entonces empiezan a estudiar la planta porque ellos creen que tiene que ver con un tema espiritual. Tenemos que recordar que las comunidades indígenas son politeístas. Ellos creen en muchos dioses. Imagínate ver el sol al amanecer y luego al atardecer. Pues, ¿qué es esta bola de fuego? Tiene que ser un dios. Esta luna tiene que ser una diosa. El viento tiene que ser un dios. Todo para ellos tenía que ver con un tema espiritual, y en la planta maguey está como común denominador en todas las civilizaciones indígenas de México. Entonces, esta tradición de producir mezcal y de cuidar de estas plantas para beber del seno de la diosa Mayahuel es el mezcal. Ya. Pero el tequila, volviendo al tequila, empresarios de Jalisco tuvieron la brillante idea de hacer una industria en el mezcal. Pero el tequila antes no se llamaba tequila, le decían Supremo Vino Mezcal, o vino mezcal, o mezcal de agave azul. Pero después empresarios de Jalisco decidieron pelear por una denominación de origen para que su mezcal no se llamara igual que el resto del país. Ellos querían llamarse distinto. Entonces le ponen tequila. ¿Por qué tequila? Porque está en el poblado de Tequila, ahí nace. En el poblado de Tequila hay un volcán al ladito que se llama el volcán de Tequila, y a las faldas está este pueblo. Y en esta región crece el agave azul, uno de los 200 tipos de maguey que existen. Entonces ellos ponen las reglas y dicen, el tequila va a ser de esta región, hecho con esta planta, pero también innovan, porque ellos querían hacer un producto que pudieran comercializar en el mundo entero y producir a mayor escala. Entonces se dan cuenta de cuál es el proceso artesanal, que lo conocían muy bien, e innovan y lo hacen un poquito más Industrial. un poco más industrial, pero eso no quiere decir que pierde su calidad. Evidentemente hay buenos y malos tequilas, pero el tequila es una de las categorías con mayor crecimiento en el mundo, es exquisito, es un approach innovador a una tradición milenaria, pero que sin lugar a dudas ha sido bandera de México por muchísimo tiempo y le ha abierto la puerta al mezcal, que es regresar al origen de las cosas, ¿no? Entonces, volviendo al mezcal, y Oaxaca siendo el epicentro, todo el mezcal que existe en el mundo, 95% del mezcal artesanal o ancestral proviene de Oaxaca. Cuando empiezo a aprender de todo esto y cuando empiezo a experimentar en vida propia, conocer a los campesinos, conocer a los productores, la geografía de Oaxaca, sus paisajes, me quedó clarísimo que había encontrado un proyecto en el cual lo podía convertir en un proyecto de vida. A mí me gusta comprometerme a las cosas. Tengo 21 años con mi mujer. Llevo 14 años en Mezcal Unión. Voy por 12 años en Salón Acme. Es una feria de arte contemporáneo que soy cofundador. Mezcal Unión soy cofundador. Entonces yo cuando decido entrarle a algo le entro con ganas. y decido entrarle a cosas que me mueven el pinche corazón, cabrón. Porque eso es lo que nos hace sentirnos vivos. Obviamente no todo el tiempo estoy feliz y contento, pero cuando encuentro esos proyectos, Esa conexión con algo que te dice por aquí es, que tu intuición te dice, güey, hay algo bien bonito aquí que no solo va a generar dinero, pero que puede generar de cierta manera, en algún momento tiene el potencial de generar abundancia para ti y para los demás, dale, cabrón.
Y la abundancia no necesariamente es tener muchos recursos, es tener opción. Entonces, pues fue muy fácil. Me tomó un viaje para ir a Oaxaca. ¿Y te enamoraste? Y me enamoré y decidí apostarle con todo. Algo muy interesante es que estando ahí en Oaxaca y en conversaciones con campesinos y productores, y en su gran mayoría personas de la tercera edad, es por eso que a una de nuestras expresiones le llamamos el viejo, en honor a estos viejitos maestros mezcaleros que nos dieron la inspiración de llamarle a nuestra empresa Mezcal Unión. Porque platicando con ellos nos decían, quizás carecemos de muchas cosas, pero la única manera de que un mezcal pueda crecer y preservarse artesanal es a través de la unión de pequeños productores. No vengas aquí a tratar de construir una destilería enorme, porque entonces las oportunidades no van a ser para la banda de aquí. Si tú realmente quieres ayudar, inviertan en un palenque pequeño que tiene mínima capacidad de producción, ayúdenlo a certificarse ante las autoridades, ayúdenle a tener una mejor infraestructura y cuando llegue a una máxima capacidad, que este maestro mezcalero pueda invitar a alguien más de su comunidad, a un vecino, a un amigo. Y entonces, escuchando de estos viejitos maestros mezcaleros, nos dimos cuenta que la unión era el camino. Y eso es lo que llevamos haciendo por más de una década. Nosotros hacemos inversiones en comunidades rurales de Oaxaca, donde, de nuevo, ayudamos a pequeños productores en producir un poco más, mejorar la capacidad de producción, proveerlos de maguey para que no sea un tema de cash flow su preocupación y que ellos se puedan enfocar en lo que más les apasiona, que es transformar agave en mezcal. Y entonces ellos nos venden cada litro de mezcal de regreso. Y de ahí el nombre Mezcal Unión. De ahí el nombre Mezcal Unión. En el campo es muy similar. En Oaxaca y casi más del 50% de la tierra agrícola en México es tierra comunal, que es un concepto muy interesante. Después de la Revolución Mexicana se decretó una ley donde se le regresaron las tierras a las comunidades indígenas. Entonces, por ejemplo, en Oaxaca es tierra comunal, lo cual quiere decir, te voy a dar un ejemplo, San Juan del Río, que es un poblado de Oaxaca donde se siembra muchísimo maguey y es muy exquisito, tiene muchísimo terruño y hay muchas familias que han heredado este oficio, pero en San Juan del Río existe un comisariado, entonces nosotros nos acercamos a los comisariados. Los comisariados son un gabinete elegido por las personas de la comunidad para ver por los intereses de la población. Entonces nosotros nos acercamos al comisariado y presentamos el proyecto de Mezcal Unión y a través de los comisariados ellos nos presentan a campesinos y a productores que se puedan unir a nuestra red, a esta unión, a esta cooperativa. Y prácticamente lo que hacemos es eso, es nosotros invertir en ellos para que ellos se puedan convertir en proveedores nuestros. Y conforme nosotros crecemos la distribución de unión, también crece su producción. Y de esa manera el sol sale para todos, ¿no? El sol brilla para todos. Es impresionante ver el despegue, el despegar, no sé bien cómo decirlo, pero cómo despegó, mejor dicho, todo el mezcal. Obviamente una de las grandes marcas referentes, yo creo que en el mundo es Mezcal Unión precisamente, y al final lo que entiendo es que la vendieron, o sea, vendieron la marca a Diageo, que es creo que la multinacional más grande del mundo, sí, de la industria licorera, que obviamente representa un gran éxito para el proyecto y para todos los que están, pues obviamente asociados o vinculados a él. Sí. Una de las grandes cosas que me llama la atención de vos es cómo has manejado ese éxito, y lo hablábamos más temprano hoy, que creo que la mayoría de las personas que hubieran tenido una venta de ese calibre se hubieran dedicado a otra cosa, se hubieran retirado, se hubieran puesto, mejor dicho, yo te dije, pues de todos los lujos del mundo y una vida pues muy capitalista, pero ese no es tu enfoque. Yo creo que una de las grandes cosas que hoy y que me interesa de vos también como invitado a Copiloto es que vos tenés una percepción de cómo hacer negocios y para qué y por qué hacer negocios muy distinta, mucho más consciente en mi forma de verlo. Creo que el otro día estamos leyendo de un término que se llama emprendimiento consciente o emprendimiento integral, que no es yo gano, tú pierdes, es todos ganamos y sí, la plata o el dinero es una energía importante, pero no es por esto. Cuéntanos un poquito de esa filosofía tuya que me parece espectacular y admiro muchísimo. Sí. Pues mira, Miel, yo tengo
voy para 43 años. Me siento todavía muy joven. Sos joven. Somos jóvenes. Pero en mi corta vida, pues he pasado por muchas etapas y muchas fases. Y mi relación con el dinero, cuando estaba joven, fue una relación en la cual algo sentía que no estaba funcionando. Y me di cuenta que para mí el dinero era algo que me llamaba mucho la atención y que sentía como si el dinero era importante para ser alguien importante. Pero me hacía muy infeliz pensar así, o me hacía muy infeliz echar a andar ideas o proyectos persiguiendo dinero. Y entonces me di cuenta que lo que me hacía feliz era no tanto escuchar a mi mente, sino escuchar a mi corazón. Igual va a sonar cheesy, pero yo sí creo que tenemos una voz interna que se puede manifestar como sentido común o como intuición, y es esa la que tienes que escuchar. Entonces me di cuenta que cuando persigues sueños y no dinero, el dinero viene por casualidad, ¿no? Tampoco te voy a decir que soy multimillonario o que mi venta de Mezcal Unión me dio para retirarme, no. Realmente el mezcal es una categoría pequeña. Claro que se escuchan historias y de empresas como la que nos adquirió, en la cual se hacen adquisiciones por muchísimo dinero, pero estamos hablando de una categoría que sigue en crecimiento, que representa un mínimo porcentaje comparado al tequila, pero sí, tuvimos la gran fortuna de ser adquiridos, pero el modelo en el cual nosotros fuimos adquiridos fue muy interesante, porque no fue una adquisición donde te compro y te digo adiós. Realmente Diageo, te cuento cómo fue, nosotros lanzamos, la idea empieza en el 2008 y la primera botella la vendo yo a un barecito que se llama el Bar Félix en la colonia Roma. Chicle y Miwi, grandes amigos, son los dueños de este lugarcito. Si alguna vez andan por Ciudad de México, por favor vayan al Félix y a las pizzas Félix, porque fueron los que me compraron la primera caja de mezcal. Pero me acuerdo perfecto que ellos me dijeron, está muy chingona tu idea, está muy chingón tu proyecto de unir campesinos, productores, échame una cajita, vamos a ser tu primer cliente. Y entonces yo me la pasé por Ciudad de México compartiendo esta historia de puerta en puerta y de repente ya tenía 50, 100, 150 clientes. Y luego decidimos lanzar Nueva York y empecé a replicar esta misma filosofía, yéndome a crashar a sofás de amigos 9 días. Oye, brother, ¿me das chance de llegar a tu casa? 9 días estoy lanzando mi marca. Sí, claro, cáile. Y tenía el objetivo de salirme en las mañanas y no regresar a casa hasta que hubiese vendido una caja de mezcal y cerrado un nuevo cliente. Porque sabía que no iba a poder regresar a Nueva York, porque no teníamos los recursos, hasta dentro de quizás 2, 3 meses. Entonces tenía que regresarme con la tarea hecha. Y me iba y me regresaba con al menos 10, 12 clientes. Y todos estos clientes, nuestra historia conectaba. Claro. Me decían, oye, pero ¿cuántas familias has unido? Pues empezamos con una, cabrón. Pero si me ayudas, te aseguro que el próximo año que venga van a ser 2, cabrón. Y es más, si te late, venme a visitar a Oaxaca. Y entonces, no solo a las personas les interesaba la historia, sino que conforme les narraba cómo se producía y luego lo probaban, querían ir a Oaxaca. Claro. Entonces empezaron a venirme a visitar a Oaxaca y cuando se daban cuenta que lo que decíamos era realidad, nos apoyaban aún más en una industria que es excesivamente competida, donde hay muchísimo capital detrás. Entonces, a los pocos años de haber lanzado Ciudad de México, Tulum, Playa del Carmen, Cancún, Guadalajara, Monterrey, Nueva York y Austin, Texas, de pronto nos busca Diageo. Y no nos lo podíamos creer. El CEO en aquel momento de Diageo México nos invita a una comida, nos sentamos con él y nos dicen, ¿saben qué, jóvenes? Diageo no tiene una marca de mezcal, no ha emprendido en la categoría del mezcal, pero le vamos a apostar. Pero en vez de hacer nosotros una marca o de adquirir una marca, queremos apoyar un proyecto el cual tenga un propósito, porque nosotros tenemos la capacidad de ayudarles a crecer exponencialmente. Y la historia que ustedes tienen la hemos estado escuchando de la voz de varios bartenders en Ciudad de México, Austin, Nueva York. Entonces es por eso que nos interesa conocerles. Y nosotros, no, pues felices. ¿Qué más podemos hacer? ¿Cómo colaboramos? Entonces nos dicen, si ustedes quisieran ser parte de este proceso, es un proceso donde vamos a hacer un due diligence con más de 50 marcas de mezcal y al final del día lo que les vamos a otorgar es una radiografía de cómo vemos su negocio. En todos los aspectos, desde la calidad y la paleta sensorial de líquido, desde cómo están manejando sus finanzas, hasta cómo vemos la operación de sus palenques. Entonces dijimos, no tenemos nada que perder, felices de la vida y tenemos mucho que ganar, porque nosotros sabemos que la unión es el camino,
solitos vamos a llegar a donde podamos, pero unidos vamos a llegar más lejos. Ahora imagínate unido de la casa de vinos y licores más grande del mundo. Del mundo. Entonces, pues obvio, vamos a darle con todo. Entonces empezamos a desarrollar una relación muy bonita, donde prácticamente ellos se convirtieron en mentores, no se convirtieron en una empresa que nos adquirió. Todo este tiempo nos fueron acompañando en un proceso donde al principio eran nuestros distribuidores, pero eran nuestras decisiones, nuestro presupuesto, todo lo manejábamos nosotros, pero ellos nos abrieron la oportunidad que si el día de mañana yo quería lanzar Miami, ellos me conseguían distribución. Si el día de mañana quería lanzar cualquier ciudad de Estados Unidos, en isofacto nos ponían enfrente de un distribuidor como parte del portafolio de Diageo. Y así empezó la relación. No empezó siendo una adquisición. Con el tiempo empezamos a generar resultados increíbles. Nos empezamos a dar cuenta que la marca crecía doble dígito año con año, cada semestre. Todas las expectativas que teníamos las superábamos. Entonces Diageo poco a poco empezó a ver en nosotros no solo un mezcal que podía ser un negocio interesante, sino que empezó a ver en nosotros una fuerza de jóvenes que les podían ayudar a incubar nuevos proyectos, a crear nuevas marcas, pero empezando por el mezcal. Al menos esa fue la percepción que yo he tenido hasta el día de hoy. Y al pasar los años y al lograr todo lo que nos habíamos propuesto, de pronto, ¿qué crees que pasa acá? La pandemia. Nosotros íbamos a cerrar un deal de adquisición en febrero del 2020. Ya estábamos en un lugar donde veníamos de años de ser aliados con un distribution agreement y de pronto ya íbamos a llegar a una fase donde Diageo iba a invertir en nosotros. Imagínate, venía esa gran etapa para el proyecto, incluidos los campesinos y los productores, porque recuerda, entre más crece la marca, más crece la producción, más crece la siembra de agave. ¿Y cuántas familias hay hoy en día? Actualmente colaboramos con alrededor de 200 personas en 9 poblaciones de Oaxaca. Wow. Y entonces llegan en la pandemia. Llega la pandemia y pues se cierra el mercado. En ese entonces teníamos 9 países con distribución, pero casi todo lo que nosotros comercializábamos era en el on-premise, que son restaurantes y bares. Las licorerías se les llaman off-premise. Entonces de pronto nos quedamos sin negocio. Nos cierran las puertas de todos los mercados. Para esto mis socios, que yo como te lo decía, soy Sweat Equity, y mis socios, que eran los inversionistas, su grupo, que se dedica a plataformas culturales, restaurantes, se cierra. Entonces de repente, de venir de una trayectoria donde estábamos en nuestro mejor punto, el mundo nos da una cachetada a todos, ¿no? A todos. De, tómala, cabrón. O sea, como dicen, cuéntale tus planes a Dios para que veas cómo se ríe. Total. Que yo no creo eso necesariamente, yo creo que se los tienes que contar y sí te escucha, cabrón. Pero de repente parece como que también te tiene que dar un... Claro, no alcanza a percibir un cachetadón, cabrón. Y bueno, de repente se cierra todo y Diageo regresa con nosotros y nos dice, señores, seguimos en nuestra relación, pero ahorita no vamos a poder avanzar con los planes que teníamos, pero no, tampoco los vamos a desamparar. Seguimos aquí con ustedes. Cuando el mundo y las cosas vuelvan a caer en su lugar, retomamos esta plática. Entonces, imagínate, fue una sensación de ¿qué vamos a hacer? Porque por un lado, pues tienes el compromiso enorme con tus socios, con tu equipo, con los productores. ¿Qué vamos a hacer? Y fue tal el estrés que en un momento ya no veía, te lo juro, la luz. O sea, ¿qué vamos a hacer? Pero, ¿qué hiciste? ¿Qué hicimos? La verdad, lo primero que hicimos fue, en vez de solo encerrarnos en casa, nos pusimos a trabajar como nunca lo habíamos hecho. Al principio, de manera digital, Zooms, Google Meets, todo el día conectados, viendo de qué manera podíamos darle la vuelta a la cosa. Todos los restaurantes de mis socios los convertimos en Mercado Unión. En vez de Mezcal Unión, Mercado Unión. Los convertimos en grocery stores. Empezamos a hablarle a todos los amigos que teníamos, relaciones que fuimos desarrollando en el trade, que teníamos un amigo que vendía tortillas exquisitas hechas a mano con el nixtamal. Teníamos otros amigos que hacían jabones orgánicos. Teníamos otros amigos que hacían sodas naturales, teníamos otros amigos que tenían productos interesantes, similares a los nuestros, y todos ellos también tenían que salir adelante. Entonces empezamos a hacer una
curaduría de proyectos y transformamos los Cancinos, que son las pizzerías de mis socios, en Mercados Unión. Pero también después vinieron restricciones por parte del gobierno, Claro. de que no puedes salir de casa, esto y el otro. Y entonces de verdad ya no sabíamos qué iba a pasar, pero de repente llega una noticia de que en Estados Unidos las licorerías son consideradas essential business. No te puedo creer, no sabía Eran eso. licorerías, hospitales, grocery stores, essential business. O sea que podían abrir. Podían abrir. Entonces, yo me acerco a mis socios y les digo, señores, yo creo que estamos en un crossroad. O le apostamos como nunca lo hemos hecho, o vamos a tener que dejar morir este proyecto. Y mis socios pues tan apasionados como yo del proyecto, ¿qué propones? Entonces yo me di cuenta que había muchísimo talento que se había quedado sin trabajo, furlough or unemployed, y todos estos grandes personajes que fui conociendo a lo largo del tiempo en mis viajes a Nueva York, a Austin, a Los Ángeles, a San Francisco, a Chicago, a Portland, fui identificando y conociendo a estos personajes que le echaban las mismas ganas, que se dedicaban a la misma industria y que representaban ciertas marcas, y de repente por Instagram y tal, me daba cuenta que no, muchos de ellos no tenían chamba. Entonces les digo a mis socios, ahorita acaban de considerar essential business todo el off-premise. El on-premise, estoy seguro que todos están viendo cómo van a sobrevivir en sus lugares. Vamos a ayudarles, vamos a estar ahí en el momento en el que nadie está. Y si las autoridades nos están permitiendo salir a la calle con una máscara porque estamos en un negocio que es essential, hagámoslo. Entonces me dicen, ¿y qué hacemos? Pues construyamos un Dream Team, construyamos el equipo que siempre habíamos querido tener y que nunca habíamos tenido los recursos para hacerlo. Ayúdenme a conseguir estos recursos para construir este equipo y estoy seguro que le vamos a dar la vuelta. Y entonces me lanzo a Nueva York en octubre del 2020, me voy 2 meses para allá con la KN95, me acuerdo, tengo unas imágenes que nunca se me van a olvidar, compré una camarita Polaroid porque tenía que documentar lo que estaba sucediendo. Para esto habían sido, Como 6 meses, ¿no? había sucedido lo de Black Lives Matter, habían sucedido las elecciones, estaban por suceder las nuevas elecciones presidenciales, todo el mundo estaba en plena pandemia. Nueva York era como un ghost town, pero las licorerías estaban a todo lo que daba, impresionante. Y entonces, estando de allá, me empecé a salir a las liquor stores a tocar puertas, y para no hacerte el cuento largo, para el 2021 ya vendíamos más que prepandemia. Increíble. Logramos entrar a cadenas como Total Wine, Bevmo, Trader Joe's y en miles de licorerías. Pero lo que hicimos fue, yo empecé a marcarle a todos estos personajes que conocía de tiempo atrás y empezamos a armar este Dream Team. Y cuando menos nos dimos cuenta teníamos un equipo en todos los Tier 1 Markets que nosotros le llamamos, en 9 mercados, a unos personajes increíbles que se pusieron la camiseta porque también nadie estaba ofreciendo chamba. Y de repente Mezcal Unión sí estaba ofreciendo chamba. Y entonces se unen al proyecto y para finales del 2021, we skyrocket. Impresionante. Porque no solo estábamos atacando el off-premise, aprovechamos para ir a saludar a todos esos clientes que nos habían apoyado en el pasado. Y cuando yo llegaba a sus puertas me decían, Champ, ¿qué haces aquí, bro? Le digo, pues tengo que sobrevivir, cabrón. Así como tú también estás viendo qué hacer, ¿cómo te ayudo, brother? ¿Qué podemos hacer? Dicen que ya vas a poder outdoor seating, te late si te ayudo a crear algunas ideas para cócteles. Es más, te ayudo, bro, a construir tu restaurancito afuera. Algún par de cuates les ayudé. Un amigazo mío que se llama Felipe Méndez, uno de los personajes que me ha ayudado, de los que más me han ayudado en mi carrera. Él tiene una mezcalería que se llama La Milagrosa y la cervecería Havemeyer y La Superior. Y él fue mi primer cuate en Nueva York. Creyó en mí y él ha desplazado miles y miles de botellas de Unión. Entonces, cuando lo voy a ver en octubre del 2020, me dice, brother, ¿qué haces aquí? Digo, pues vengo a trabajar, pero también vengo a ver cómo te ayudo. Pues ayúdame, cabrón, estoy construyendo aquí mi outdoor seating, y ahí nos pusimos, tampoco me voy a poner el mérito de que yo construí su outdoor seating, realmente estuve ahí en un tema más simbólico y ayudándolo Claro. en lo que se podía, ¿no? Pero ese tipo de gestos, yo creo que los clientes y nuestros amigos se dieron cuenta que somos una marca que verdaderamente está en las buenas y en las malas y que no se rinde, ca. Y entonces
el off-premise nos abre las puertas, pero cuando regresa el on-premise, generamos esa credibilidad de que we're fucking serious, ¿no? Y que no nos vamos a detener por este sueño. Y entonces despega el off-premise y cuando reabre el on-premise, nos vuelven a apapachar con todo y explotó. Y entonces crecemos exponencialmente. Que es como dicen, en inglés dicen never waste a good crisis, nunca malgastes una buena crisis, y creo que ustedes son un ejemplo de eso, como que usaron esa crisis de la pandemia y lograron convertirla en una super oportunidad con lo que me estás contando. Así es. ¿Y ahí entra Diageo de nuevo o, entonces, ahí finaliza ese? De ahí, Diageo, las cosas se normalizan un poquito más y retoman la conversación con nosotros y nos dicen, señores, no solo demostraron ser una excelente marca y un aliado todos estos años, sino que ahora estamos decididos en que queremos ser sus partners. Y entonces viene la adquisición. Pero es una adquisición en la cual nosotros seguimos operando de la misma manera. Yo sigo chambeando, inclusive más que antes, haciendo lo mismo que hacía. Y mi equipo, este equipo que construimos, es un equipo que continúa trabajando de la mano de la marca en la parte de incubación, pero también toda la relación con los campesinos y los productores, nosotros seguimos liderando esas relaciones, porque esas relaciones no estaban a la venta, eso no se vende, eso le pertenece, es un oficio que le pertenece a estas familias. Lo único que sucedió es que ahora Diageo es cliente de estas familias, pero nosotros articulamos la relación entre Diageo y estas familias, ¿no? Y entonces seguimos súper emocionados y yo creo que apenas estamos por llevar a la marca donde debe de llegar. De nuevo, es una categoría chiquita. Mezcal Unión es un proyecto muy exitoso, pero que está en pleno desarrollo. La visión que nosotros tenemos a largo plazo es que Mezcal Unión 1, tenemos tres expresiones. Mezcal Unión 1, que es un ensamble de espadín con cereal. Mezcal Unión El Viejo, que es un ensamble de espadín con tobalá. Y el Silvestre, que solo lo tenemos en México, que es espadín y tobalá, pero con una receta y una graduación alcohólica distinta que al viejo. Pero el 1, la visión que nosotros tenemos es que pronto se convierta en el mezcal con mayor desplazamiento en el mundo y el que más oportunidades pueda generar posibles para diversos campesinos y productores, ¿no? Esa es la gran visión que tenemos. Por otro lado, también queremos asegurarnos de que empecemos a implementar programas que van de la mano con el tema ambiental, porque una cosa es impulsar a que se detone una economía alrededor de un oficio, pero conforme a esto se va desarrollando, también te empiezas a dar cuenta que tienes una inmensa responsabilidad de no solo producir mezcal, sino de garantizar que esto es sostenible, ¿no? Y entonces estamos entrando en una etapa muy bonita, muy interesante, donde también nos hemos dado cuenta que tenemos que innovar en muchos aspectos. Te doy un ejemplo. Estamos implementando recirculación de agua, porque en la destilación se utiliza mucha agua, entonces estamos implementando sistemas de recirculación de agua. Estamos haciendo prototipos para el mejor manejo de las vinazas. Estamos ya no utilizando necesariamente al caballo o a la mula para arrastrar la tahona, sino tahonas mecanizadas para darle una vida y una calidad de vida más hermosa al animalito, ¿no? O sea, sí. Cuando tú haces un batch de mezcal y la tahona, pues es una cosa, pero cuando tú ya eres una marca que está produciendo mucho más, es importante ser consciente en que démosle una vida hermosa al caballito y que una tahona mecanizada nos ayude a hacer la trituración de la planta. Estamos explorando con alternative timber para no seguir utilizando madera en la destilación. Evidentemente la cocción de las piñas se preserva en este horno cónico de tierra con 1 tonelada de madera, pero estamos innovando en el sentido de poder ser eficientes y sostenibles a largo plazo para preservar el sabor y la calidad y la tradición, pero también siendo conscientes de que del medio ambiente. Del medio ambiente. Que es por eso yo te decía que yo creo que vos representas mucho ese capitalismo como consciente, donde todos podemos ganar, el sol brilla para todos, como dices tú, y podemos ser responsables. Aquí estás hablando hasta con los animales, ¿me entiendes? Con el medio ambiente, con la tierra, con los animales. Y yo creo que ese plan que tú tienes de Mezcal Unión, y yo como espectador, ¿cierto? Que he visto lo que ustedes, por ejemplo, han crecido en Colombia y en la Florida en particular, yo creo que van hacia allá. O sea, yo creo que definitivamente es un ejemplo de sí se puede ser un emprendedor capitalista
pero con alma y con conciencia y con una visión más circular quizá de lo que es emprender, con más propósito. Y eso me lleva a uno de los temas que quería traer hoy también a la mesa, y es la conexión con el propósito que tú describiste cuando fuiste a Oaxaca y viste todas estas familias y dijiste, wow, esto como que tocó una fibra en mí. Muchas veces, y también aludiste ahí como a la intuición o al sentido común, que es algo que en Copiloto también hablamos mucho, es como que hay que darle espacio a tu intuición, hay que darle espacio a tu sentido común, no solo puede ser racional y súper no emocional, al revés. Nosotros siempre decimos que el que dice que en los negocios no hay emociones es porque no ha hecho un negocio, porque en todos los negocios hay demasiado, lo que hay son emociones, es como las manejo. ¿Qué le dirías tú a los emprendedores? Tú tuviste como un momento como de una epifanía, ¿cierto? En ese viaje a Oaxaca, pero de pronto para todos no es así. ¿Cómo encuentran ese propósito y cómo encuentran las señales que su intuición le manda? ¿Cómo hacen para escuchar Sí. eso? Pues creo que es muy importante entender y a veces yo logré comprender esto a través de no sentirme pleno y completo y entonces empecé a hacer una exploración interna de reflexiones y demás para sentirme bien. Pero identifiqué algo que, por cierto, pues, son enseñanzas ancestrales. Por ejemplo, la meditación, ¿no? Cuando tú meditas, logras apaciguar tu mente. Muchas veces estamos saturados de ruido en nuestras mentes. Es muy difícil poder conectar con tu alma, que yo creo que ahí están las respuestas. No son respuestas que se manifiestan en palabras o números, son como sentimientos. Pero ¿cómo encuentras esos sentimientos? ¿Cómo conectas con esa parte? Es muy importante calmar la mente. Porque en un mundo como en el que vivimos, ¿cómo chingados no vamos a estar ansiosos? ¿Cómo no va a haber crisis de ansiedad o desórdenes de ansiedad? Está muy cañón el mundo, ¿no? Lo que se está viviendo. Entonces, eso, de la mano de todo lo que estamos viviendo, nuestros retos y demás, llega un punto donde tienes la mente en el pasado, en el futuro, en el qué va a pasar, en tienes que pagar la renta o tu pareja ya se enojó contigo. Todo el día estamos con un ruido, con una distorsión ahí que no te permite. Es más, es como si estás frente a un río y el río, su cauce, trae mucho cauce y entonces revuelve la tierrita con las piedras y no logras ver el fondo, ¿no? Entonces es justo eso. ¿Cómo le haces para ver esa parte interior, escuchar esa voz? Tu fondo. Tu fondo, ¿cómo le haces? Pues tienes que lograr que esas aguas se calmen, porque cuando se calmen, ¿qué sucede? La arenita va para abajo, se empieza a hacer el río, puedes ver, es cristalino. Claro. Y entonces puedes ver los pececitos, puedes ver las piedras. Pero cuando trae mucho ruido no lo vas a ver. Entonces, lo importante, o sea, ¿por qué estoy diciendo esto? Es muy importante que nos demos la oportunidad de meditar. Así como la banda va al gym para ponerse fit, tienes que practicar en tu mente en cómo tranquilizarla para poder conectar con esa parte interior. Y la meditación, en mi caso, no es que yo me siente todo el tiempo a meditar en flor de loto. La manera en la que yo medito, yo no lo hago así. Pero lo que yo hago es, cuando tengo mucha saturación, mucha distorsión en mi mente, lo que hago es volver al presente y ocuparme. Por ejemplo, puedo empezar a lavar los platos y me encanta sentir cómo cae el agua calientita en mis manos y cómo estoy ahí presente lavando los platos. O si salgo a pasear a mis perros, digo, ahorita voy a salir a pasear a mis perros y lo único que me voy a enfocar es en estar con Juanito, Domingo y Solovino. Me encantan los perros, entonces me voy con mis 3 perros y digo, estos próximos 35 minutos me voy a ir a dar el rol con ellos, a solo estar con ellos y apreciar lo que tenga que apreciar. El trail, los arbolitos. Y entonces, solo enfocándote en el presente, por eso dicen que el presente, que la vida es un regalo de Dios, por eso le llaman presente, porque es un regalo, pero también es como la señal, aquí y ahora, cabrón. No puedes estar acá o allá, güey, porque si no te vas a perder de esto. Entonces, cuando estás en el presente, es muy interesante, a mí me sucede que de repente, sin quererlo, de repente te llegan esas ideas. ¡Pum! Ah, deberías de hacer esto, o deberías de abordar este problema de esta manera. Y entonces, de ahí viene la emoción. Lo que te hace, a mí, por ejemplo, mi mapa, o mi brújula más bien, lo que me hace sentir mal, por ahí no es, ¿no? O es
pues no, eso es incierto o por ahí no es. Pero lo que me hace sentir bien, por ahí dale. Entonces es un tema que no es racional, es emocional. Yo lo que le diría a quien esté emprendiendo y que esté emprendiendo en cualquier edad, porque se puede emprender a los 60, 70, no se emprende nomás cuando es chavo, ¿no? Entonces cuando quieras emprender, date la oportunidad, ese gesto de amor, de vivir en el presente un ratito, no pasa nada, no te asustes, cabrón. No tienes que tener las respuestas todo el tiempo. O sea, Pues, no hay que ser tan racional quizá. en el no saber está el saber, por así explicar. Si tú quieres saber todo, nunca lo vas a encontrar. Pero en el momento que te rindes y dices, ya, no sé, cabrón, solo voy a vivir aquí ahorita, aquí y ahora, y de repente te llegan esas respuestas en un lenguaje que es muy misterioso. Que ahí es donde yo creo que vivimos en la magia de ser seres humanos, cabrón. Vivimos en un pinche milagro. O sea, yo todavía no me explico y creo que nadie tiene todas las respuestas de por qué estamos aquí y para qué. Pero cuando te das la oportunidad de estar en el presente, vienen esto que se llama intuición, sentido común, que te va guiando y que lo tienes que ir escuchando y no necesariamente de una manera racional. Simplemente te tienes que dejar llevar. Como que alguien nos está empujando a lo que tenemos que hacer. Ya tenemos un propósito, traemos una misión y tenemos que dejarnos desenvolver así nada más. Es que ahora que te escucho, me hiciste pensar cuando hemos usado la palabra racional e irracional un par de veces. Tú en el 2008 le hubieras dicho a alguien, invierte conmigo en este proyecto de mezcal, y era irracional. O sea, creo que nadie hubiera dicho sí. Sí. Entonces, y pienso hasta en mi propio caso. Yo en el 2016, que empecé con mi proyecto de vender antojitos colombianos, Se me antojan amazónicas. tenemos que ir a Amazónica, acá en Estados Unidos, también era irracional para la mayoría de la gente. O sea, yo se lo presenté a muchas personas, incluyendo a mi propia familia, y todo les parecía una locura. Sí. Y estoy seguro que lo del mezcal también era... Sí, Champ se chifló, o sea, Sí. Champ se enloqueció. literal. Y son actos que a ojos de un tercero son irracionales, quizás hasta para uno también. Y me gusta mucho, por decirlo así, enmarcarlo como un consejo. Es como que de pronto no preocuparse tanto porque todo cuaje racionalmente. Te tienes que animar. O sea, lo peor que puede pasar es que fracases. Y si fracasas, pues vas a aprender cabroncísimo. Yo he sido muchísimo, o sea, he fracasado la gran mayoría de las veces. Mezcal Unión, Salón Acme son proyectos exitosos, pero te puedo contar un sinfín de cosas que hice que no funcionaron. Pero fueron justo esas las que te dan las herramientas de decir, justo eso no debo hacer. Por ahí no es. Ya sé cómo, ahora sé cómo hacerlo. Y eso es algo que es bien importante. Si no te equivocas, pues ¿cómo aprendes? ¿Y qué le dirías, por ejemplo, a alguien que no ha logrado obtener como ese éxito financiero y personal en su vida? O sea, que se enfoquen en qué. Sí. Pues mira, algo que me funcionó mucho a mí fue aceptar la realidad. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de crecer en una casa donde nunca me faltó un techo ni alimento, ni amor. O sea, a mí mis papás me han dado en ese sentido todo. Pero no necesariamente económicamente nos iba bien en casa, ¿no? Entonces llegó un momento donde me di cuenta que la vida que yo vivía al lado de mis amigos era una vida increíble y siguen siendo mis carnalitos, mi familia, pero estaba viviendo una vida que de cierta manera no me pertenecía. Y eso me causaba mucho estrés, ¿no? Era como, estoy con mis cuates, pero mis cuates ya se van a ir de vacaciones y se van a ir a este viaje o van a hacer esto. Y yo no podía. Y era una sensación como de, ay, chale, ¿yo por qué no puedo? Pero llegó un punto donde dije, es que a ti no te tocan esas cosas ahorita, cabrón. A ti ahorita te toca entender que no tienes recursos, que tienes que trabajar y que te tienes que sostener por ti mismo y que tienes que empezar donde te toque, cabrón. Y entonces, aceptándolo, lo primero que hice fue salirme de casa de mis papás desde una temprana edad. Tenía como 20 años. Bueno, no tan temprana, porque aquí en Estados Unidos se van a los 14. Yo me fui a los 17. A los 17. Imagínate, yo a los 19, qué oso. No. Pero, no hay bronca. Pero yo como a los 19 dije, ya, güey, o sea, yo necesito ver por mí mismo y no puedo estar nada más frustrado de que por qué y por... Entonces decidí salirme de mi casa y
busqué a un amigo que recién se había mudado a un departamento y le dije, oye, brother, quiero ser tu roommate, pero solo te puedo rentar el cuartito de arriba de la azotea, cabrón. Mis papás, cuando les dije que me iba a ir al cuartito de la azotea, me dicen, ¿pero qué estás haciendo? O sea, tú tienes aquí tu cuarto, o sea, no te tienes que ir. Y yo, es que me toca empezar ahí. Yo necesito salirme. O sea, te retaste. Ajá, aceptar que tenía que empezar desde ahí. O sea, no tengo dinero, no tengo trabajo. Pues a mí me toca empezar así, cabrón. Entonces me voy a este cuartito en la azotea de mi cuate y estando en ese cuartito, horrible el pinche cuartito, pero le puse mucho corazón, tenía ahí una tablita de surf y puse unos postercitos y tal. Y pero poco a poco me di cuenta que este es donde me toca, ¿no? Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Tengo que conseguir chamba. Y entonces empecé a mapear estas ideas de hacer las expos de arte y luego me acerqué a unos amigos que en ese momento ya eran bastante exitosos, tenían una agencia de relaciones públicas. Y me acuerdo que voy con Chema, que por cierto le voy a hacer una mención a Chema, que es un carnalazo. Chema Martínez Gallardo tiene una empresa que deberías de entrevistarlo, se llama Emberwood. Es un tema de meditación con cocina. Increíble. Qué cool. Pero él tenía una agencia de relaciones públicas y entonces voy con Chema a saludarlo y le digo, oye Chema, necesito trabajo, cabrón. Mi champ, pero pues ahorita no sé de qué, le digo, Chema, ayúdame con la gasolina, cabrón. O sea, ayúdame, literal así se lo dije, ayúdame con la gas, yo tengo mi cochecito para poder venir a la oficina y ya estando aquí en la oficina vemos cómo te puedo apoyar. Así estaba en esa condición. Órale mi champ, pues, ¿cómo te voy a decir que no? Algo así. A las 3 semanas yo ya lo estaba ayudando a hacer pitches para ciertos clientes con ciertas empresas. Tuve la oportunidad de aprender inglés, entonces le empecé a ayudar con ciertos clientes internacionales y demás. Y al poquito tiempo, él me da la chamba en Vitamin Water como Field Marketing Manager. Increíble. Porque se dio cuenta de la capacidad que tenía y del valor en poquito tiempo. Pero si yo no me hubiera atrevido a decirle a un cuate, págame la gasolina para tener una chamba, nunca se me hubiera presentado esa oportunidad. O sea que es como la suma entre tener iniciativa y retarse. Y retarse y no tener pena. Eso es bien importante. No tener pena. No tener pena. Y a todas estas que describes, pues que de pronto al comienzo tú hablas de que no tenías muchos recursos en términos de dinero, a una situación que obviamente fue cambiando y evolucionando en el tiempo y a medida que te has ido volviendo exitoso. ¿Cómo ha cambiado tu relación hoy en día con el dinero? O sea, ¿cuál es tu relación con el dinero hoy en día y qué le dirías también a alguien para tener una mejor relación con el dinero? Sí, pues bueno, yo actualmente el dinero es una energía, ¿no? Y es qué haces con esa energía. El dinero te puede traer cosas increíbles y no necesariamente tiene que ser mucho dinero, pero el dinero te puede brindar experiencias, el dinero te puede ayudar a salir de una enfermedad, el dinero te puede ayudar a apoyar a tus seres queridos, el dinero te puede ayudar a crear proyectos que le brindan oportunidades a otros. Entonces hay que voltear a ver el dinero como una herramienta para el bien, ¿no? Y entonces, si tú ves al dinero como una energía que se tiene que utilizar para el bien, te haces mucho más meticuloso en cómo inviertes tu tiempo y tus recursos. Entonces, el tiempo es lo más valioso. Para poder tú generar poco, mucho, lo que sea de dinero, va a requerir de muchísimo sacrificio y principalmente de tu tiempo. Entonces, cuando tú pones, o sea, yo no sabes la cantidad de cumpleaños, bodas, y cumpleaños de mis papás, de mis abuelos, de mi esposa. O sea, yo viajo 4 meses del año todavía y por muchísimo tiempo viajaba 5 o 6 meses del año y no veía a mi esposa ni a mis papás si se había casado tal cuatro, la graduación de nos... Y yo me tenía que perder de todo eso. Pero te vas dando cuenta que todos esos sacrificios son semillitas que tú vas sembrando y después son esos arbolitos que te empiezan a dar frutos. Pero cuando ya cosechas un fruto, entonces te das cuenta del sacrificio que hubo atrás y ese dinero lo vas a utilizar de la mejor manera. Tienes que darte cuenta que el dinero se crea a través del sacrificio de tiempo y cuando lo tienes lo vas a desempeñar de la mejor manera porque no vas a perder un segundo más de tu vida en un sacrificio que no haga sentido, ¿no?
No sé si respondí. No, no, si yo estoy aquí, yo estoy embobado, o sea, entre otras escuchando y sos tan elocuente que en verdad sos un gran orador y muy descriptivo. Yo creo que uno, o sea, me pierdo en tu historia. Estoy seguro que el que esté escuchando aquí también. Básicamente, en mi definición del éxito, vos lo representás. O sea, siento que has logrado abanderar un proyecto espectacular con una razón social, a la vez económica. O sea, has garantizado una seguridad y una prosperidad para toda una región, incluso de México, para vos, para tu familia. O sea, creo que es un gran ejemplo, pues, de este capitalismo sano, ¿cierto? Consciente, integral, que ya hemos usado varios adjetivos. Y encima, pues, y ya lo dije, pero lo repito, admiro mucho cómo lo has llevado. O sea, vos no estás aquí al frente mío una persona, ¿me entendés? Como decimos en Colombia, que se le subieron los humos a la cabeza, que hoy en día ya se cree, pues, superhumano, que no, o sea, al revés, creo que sos más humano ahora aún por todas estas experiencias. ¿Cómo cambió tu vida después de todo este éxito? ¿O no cambió? ¿O qué cambió? O sea, después de toda esta historia y esta culminación. Yo creo que ahorita estoy súper ilusionado de un nuevo proyecto que estoy emprendiendo. Son 2 proyectos en realidad que de cierta manera tienen una conexión. Pero durante la pandemia tuve la oportunidad de empezar a ir a Tepoztlán, Morelos, que es un pueblo mágico que se ubica a 1 hora y media de la Ciudad de México. Yo he ido y sí es mágico. ¿Lo conoces? Sí. Gracias, justo. Es mágico. Es mágico. Es mágico, que tiene una montaña que se llama el Teposteco y uno la sube, yo la subí, Yo también la subí. lo sufrí, pero la subí y me pareció absolutamente espectacular. La cima, para los que no conocen, pero imagínense, hagan de cuenta, en la cima de toda esta montaña que es jungla, hay una mini pirámide de Chichén Itzá. O sea, lo estoy tratando de decir de una forma para que todos entendamos, como una pirámide. Es una ruina azteca, sí. Una ruina azteca en la cima de una montaña que uno dice, ni siquiera entiendo cómo construyeron esto a esta altura, cómo trajeron estas piedras, pero bueno, cuéntanos de tu proyecto. Pero entonces empecé a ir a Tepoztlán, Morelos, y tuve la oportunidad de conocer a unos amigos increíbles, que por cierto, conecté con ellos por un gran amigo que conocí aquí en Miami, que ha sido una de las personas que más me ha apoyado. Él se llama Alan Drummond. Él es el dueño de Dante's Hi-Fi, el Coyotaco. Conozco. Pues él se viene de Coyoacán a emprender aquí. Y cuando yo lanzo Mezcal Unión, hicimos una conexión chidísima. Somos muy buenos amigos. Él me ha apoyado muchísimo. Y él se empieza a dar cuenta que yo estoy yendo mucho a Tepos por las redes sociales y demás. Y me dice, Champ, te tengo que presentar unos amigos que te van a caer increíble. Y aparte te quiero invitar a un proyecto. Pues claro, Alan, cuando quieras, avísame cuando vengas. Total, me presentan a Enrique Lovnitz, que él se dedica a hacer sistemas de captación de agua pluvial. Ahorita está creando un proyecto que se llama Agua Universal para las comunidades huicholas. Él está consiguiendo fondos a través de empresas, a través de gobiernos estatales, federales, para implementar sistemas de captación de agua pluvial para darle agua universal, en este caso a los huicholes, ¿no? Es un personaje que no se había aparecido en mi radar nunca y de repente a través de Alan lo conozco y fue una conexión inmediata. O sea, es una persona que cada que me siento con él aprendo de él, lo escucho hablar, sus sueños, sus ideas, el por qué emprendió este proyecto de Isla Urbana. Y entonces fue una amistad que se gestó de volada. Su pareja se llama Victoria y ella emprendió en un proyecto que se llama Solar Centro Agroecológico. Solar Centro Agroecológico. Y long story short, Tepoztlán, Morelos, están las montañas y debajo de ellas está el Valle de Atongo. En este Valle de Atongo había un personaje que se llamaba Louis Stevens, que era un norteamericano que en algún momento adquirió una tierra y tenía una casa muy bonita donde eran 3 hectáreas, pero eran como estos jardines, versallescos, ¿no? Total, otro amigo de Enrique que se llama Pepe, junto con Victoria, Alan y Enrique y Juanín, que Juanín va a ser, es otro personaje de Tepoztlán, Morelos, quien nos va a estar ayudando a experimentar con
plantas, hierbas, hongos, queremos hacer medicinas alternativas, food provisions, pero volviendo un poco al proyecto, empecé a conectar con estos personajes que se dedican al tema de la agroforestería, a la agricultura regenerativa. Entonces, solo conviviendo con ellos y en conversaciones, me empecé a dar cuenta que todos los días aprendía algo nuevo de ellos, pero eran cosas que me inspiraban y que me hacían conectar con mi corazón y con mi intuición de una manera muy cañón. Total, al poco tiempo decidimos hacernos socios y decidimos emprender un proyecto que se llama Proyecto Atongo. Nada más le agregamos una H al Atongo, porque lo que queremos hacer es explorar con los hongos. Hongos comestibles, hongos medicinales, pero luego surge la idea de por qué no hacer dentro de Solar Centro Agroecológico el proyecto Atongo. Este proyecto son 3 hectáreas de parcelas agroforestales. Las parcelas agroforestales es una técnica agroecológica muy interesante porque es una manera de regenerar la tierra. Y te explico un poco. Quien haya creado el universo y este mundo, lo creó de una manera perfecta. Cuando tú volteas a ver a la naturaleza, en un bosque, por ejemplo, todo está correlacionado y todo coopera entre sí. ¿De qué manera? Cuando una planta crece, por cierto, sus raíces se comunican entre sí a través de las raíces, pero cuando una planta crece y tiene una sucesión, una senescencia y muere, nutre a la que sigue. Como nosotros somos 70% agua, también las plantas y los árboles. Entonces, en un bosque, por ejemplo, cuando tú ves que de pronto hay un aclarello, que es como una zona donde caen los árboles, la gente dice, ¿por qué se cayeron los arbolitos? ¿Qué está pasando ahí? Es natural. Están cayendo estos troncos para que los troncos vuelvan a nutrir a la tierra y entonces se pueda regenerar. Las hormigas, las abejas, los gusanos, los microorganismos. La tierra está compuesta de minerales, materia orgánica y microorganismos. Cuando tú ves una cromatografía, una radiografía de la tierra, te dan como resultado como un ojo, parece un iris de un ojo. Y cuando tú ves este iris de este ojo, hay como unas líneas que son los microorganismos que conectan la materia orgánica con los minerales. Y todo esto lo fui aprendiendo con ellos y me di cuenta que, de hecho, he tomado cursos. Solar Centro Agroecológico es una escuela de agroforestería. Traen ponentes de todo el mundo. Hace poco tomé un curso con Namaste Ganesh Messerschmidt. Namaste, tienes que entrevistarlo, brother, si puedes. Es un chavo de, tampoco, tiene como 35, 38 años de edad. Él vive en Florianópolis, en Brasil, pero es parte de un proyecto que se llama Tierra para la Gente Sin Tierra. Prácticamente lo que ha sucedido en Brasil, en el Amazonas, es que muchas de las tierras fueron privadas de las comunidades indígenas. Entonces, lo que está sucediendo es que han vuelto a tomar las tierras, a implementar sistemas regenerativos y agroforestales. Entonces han tenido publicaciones por el mundo entero. Y él es un gurú de la agroforestería. Ha venido a Solar Centro Agroecológico a dar clases. Te lo juro, cuando tomé un curso con él y con Rodrigo y Victoria, y empecé a aprender de ellos, también de otras chicas que se llaman Cosecha de Agua, que tienes que entrevistarlas también, me empecé a dar cuenta de la sabiduría que existe en la agroecología, en la agricultura regenerativa, que se puede implementar a nuestra vida diaria, en la manera en la que ves los negocios, a la manera en la que construyes equipos. Es como un libro que te dice, si tú quieres ser justo, responsable, colaborar, ver el mundo más colaborativo, no tan competitivo, y quisieras leer un libro que te pueda dar todas esas enseñanzas, voltea a ver a la naturaleza. Así funciona la naturaleza. Y entonces, conociéndolos, de pronto me dicen, oye, Champ, pues, ¿por qué no hacemos un proyecto juntos? Hagamos Proyecto Atongo. Entonces, Atongo es estas 3 hectáreas de parcelas agroforestales. Es un tema de farm to table, pero también vamos a empezar a colaborar con pequeños productores campesinos de la región y queremos empezar a explorar con plantas de poder, con hierbas, con flores, con los honguitos, y empezar a hacer una farmacéutica de medicina alternativa. Pero también queremos empezar a crear food provisions. Y también es un restaurante. Y nos asociamos con una
Pues ya quiero ir. No, vamos a abrir en O julio. sea, quiero ir mañana. Van a ser los 40 años de Alan, ahí vamos a inaugurar en julio. Y Cristina, se llama Cristina Lecky. Cristina Lecky es una de las chefs más cañonas que yo conozco, te lo juro, cocina exquisito y con todo el corazón. Ella fue head chef de un restaurante muy famoso que se llamaba Reynard's en Brooklyn, en el White Hotel. Ella trabajó para uno de los pioneros de From Farm to Table en Brooklyn, él se llama Andrew Tarlow, y fue head chef de muchos de sus proyectos. Ella trabajó y estudió para Francis Mallmann, no sé si han visto Chef Sí. Table en Netflix. El uruguayo. Es argentino. Ah, argentino. Pero él, que cocina todo al fuego, entonces viene de esa escuela, ella se muda a la Ciudad de México, y Andrew, que es mi cuatazazazo, me decía, Champ, tú deberías de colaborar con Cristina, sé que estás queriendo abrir un restaurante, que no era era otro, habla con Cristina, yo creo que con ella puedes hacer buen equipo. Y a Cristina la presenté en 2, 3 proyectos que al final no se culminaron, pero le fascinó. Y de hecho Cristina no llegó a través de mí, llegó a través de Victoria y Enrique. Pero fíjate cómo es la vida. Cuando tú tienes una idea y algo te dice que por ahí es, muchas veces no se manifiesta en el momento. Pero si sigues con la idea y lo sigues buscando, cuando menos te das cuenta, se manifiesta Y se por empiezan otro a dar las ángulo, cosas. pero por otro lugar. O sea, al final del día, las cosas se van a dar, solo no pierdas la paciencia, ¿no? Y hay que seguir ahí tenaz. Dicen que caballo que persevera alcanza. Entonces, pues ahí seguía yo con esta idea de tener un proyecto y de empezar a formar también nuevas relaciones. Yo llevo una sociedad de 14 años con mis actuales socios, pero también tengo muchísimas ganas de poder colaborar y de trabajar en otros proyectos y de que mi comunidad de aliados y socios crezca. Y esta fue la primera oportunidad que tuve, ¿no? Entonces estamos por abrir en julio y se trata de eso el proyecto, ¿no? Es un proyecto de agricultura regenerativa, vamos a hacer una farmacéutica de medicina alternativa, vamos a crear food provisions, pero también es un venue. Este venue va a estar ligado a la escuela de agroforestería en sí. Y de ahí viene otro proyecto que te quiero contar, que estoy bien emocionado. Me acabo de mudar a un pueblito donde viven 700 personas en medio de la Sierra Madre Occidental. Ahí tienes tu casa, se llama San Sebastián del Oeste. Y fíjate qué curioso es esto. Yo en los últimos 6 años estuve visionando como parte de qué sigue, ¿no? ¿Cuál es ese siguiente emprendimiento por mi lado? Y siempre quise regresar a Jalisco. Yo soy de Guadalajara. Y entonces empecé a explorar diferentes zonas de Jalisco para ver dónde podía encontrar esta tierra donde iba a suceder mi proyecto, ¿no? Y empecé a darme el rol por Tequila, Jalisco, Arenal, Magdalena, Capilla de Guadalupe. Mi abuela, por parte de mi papá, es de Capilla de Guadalupe, mi abuelo es de Arandas, es una zona tequilera. No necesariamente mi visión es hacer un tequila. La visión que yo tengo era regresar a Jalisco y hacer un santuario de agaves, un consorcio de agaves y encino, pero con mucha biodiversidad. Hacer un santuario que también pudiese tener esculturas a gran formato. Uno de los lugares más impresionantes que yo he ido es un Storm King. No sé si has escuchado hablar de Storm King. No. Bueno, como estoy en el arte contemporáneo por Salón ACME, que ahorita platico un poquito de eso, el arte y la tierra son mis pasiones. De hecho, tengo un tatuaje aquí, que cuando lancé Mezcal Unión en Nueva York, es mi letra y dice Earth. Porque en el centro dice Art, A-R-T, ¿no? Entonces o sea, si tú ves la palabra Earth, en el centro dice Claro, no Art. había quedado en cuenta. Claro. ¿No? Es más, si le quitas la H, si le quitas, ¿cómo era? Sí, si le quitas el art a earth sería ¿no? Entonces, a lo que voy es, siempre quise regresar a Jalisco para hacer un proyecto que se tratara de volver a hacer un parche verde y de hacer un bosque endémico, etnobotánico, porque lo que aprendí en el agave es que casi todos hacen monocultivos. Entonces, por ejemplo, tú manejas de Guadalajara a Puerto Vallarta, porque me toca hacer ese trayecto, y ves campos y campos y campos de agave azul, que cuando yo era chico eran paisajes biodiversos. Había árboles, cactáceas, milpa, también maguey, animalitos. Pero ahora lo que ves es tierra y maguey. Y entonces lo que sucede cuando tú haces monocultivos
es que las plantas ya no tienen una biodiversidad para nutrirse. Entonces tienes que ponerle fertilizantes. Pero luego las plantas, como no hay biodiversidad y no hay quien las defienda, estos microorganismos, insectos, entonces lo que empieza a suceder son pestes, que las tienes que combatir con pesticidas. Y entonces lo que sucede es que la tierra se empieza a inundar de químicos. Cuando llueve, esta tierra se empieza a erosionar, ya no retiene humedad. Y entonces, a largo plazo, termina por ser tierra obsoleta. Entonces, cuando yo me empecé a dar cuenta de la responsabilidad que tenemos todos en la industria del agave, dije, no, yo tengo que regresar a Jalisco y asegurarme que desde ahí puedo hacer un proyecto donde tenga absoluto control, porque por ejemplo en Oaxaca nosotros colaboramos con pequeños productores, con campesinos, que tratamos de influenciarles, ¿no?, en cómo hacer las cosas. Pero es su tierra. Pero es de ellos. Claro. Entonces es un tema donde nosotros tenemos que inspirarles. Pero una manera de poder lograr eso de manera más acelerada es regresando a casa y tratando desde casa hacer un proyecto que pueda hacer referencia para el mundo entero. Claro. En este caso va a ser Tepoztlán, pero también Jalisco. Y curiosamente, después de varios años de estar explorando, de repente un amigo mío sube una foto en Instagram de un deck de madera que se construye en un lugar encima de las nubes. Haz de cuenta que estaba su deck de madera y nubes hermosas debajo del deck. Entonces le escribo y le digo, él se llama Otto. Le digo, Otto, ¿dónde estás, carón? ¿Dónde, San Sebastián del Oeste, carnalito, no sé qué? Entonces le digo, Otto, necesito hablar contigo. Yo de hecho estaba en Colombia trabajando con Mezcal Unión. Le digo, Otto, tengo la idea de hacer un proyecto que en algún momento se transformará en marcas, en productos, donde vamos a extraer la materia prima de este proyecto, pero ahorita no se trata de eso. Ahorita se trata de hacer este bosque etnobotánico con especies nativas, endémicas del sitio, que se trate de agricultura regenerativa. Y entonces necesito encontrar un rancho e idealmente que tenga una finca donde esta finca se pueda convertir en el brand home para atraer ponentes de todo el mundo, recibir clientes de todo el mundo, pero necesito la tierra y necesito este sitio. Entonces me dice Otto, ¿sabes qué, mi champ? Con todo el gusto te ayudo. Es más, no solo te ayudo, lo que pasa es que yo me dedico a eso. Él es paracaidista. Le encanta andar en la moto y la adrenalina y se avienta de aviones. Entonces me dijo, yo como ando en la avioneta todo el día aquí en la costa, eres instructor, pues ahí voy mapeando, dame chance. Pasa un año y le marco, oye Otto, ¿cómo vas? Champ, ya lo encontré. ¿Neta? Sí, ya lo encontré. Órale, para esto mi papá siempre me dijo, tienes que ir a San Sebastián del Oeste. Él me lo decía mucho. Y el nombre, ¿a poco no es increíble? San Sebastián del Oeste es como, ¿dónde es ese lugar, cabrón? Sí, el hombre es como súper llamativo. Súper llamativo. Sí. Entonces mi papá llevaba mucho tiempo haciendo el Vallartazo, que se van en motocross de Guadalajara a Puerto Vallarta. Me dijo, tienes que pasar por Mascota, por San Sebastián del Oeste, son estos pueblos mágicos. Total, la vida me reconecta con Otto, que es un amigo de tiempo atrás. Me dice, champ, ya te lo conseguí. Me lanzo a San Sebastián del Oeste. Me acuerdo que le digo, voy a tomar un vuelo a Guadalajara, ahí nos vemos, de Ciudad de México a Guadalajara. Me dice, no, champ, tienes que volar a Vallarta. Y yo, Puerto Vallarta, o sea, imagínate nada más, ni siquiera tenía idea de exactamente dónde estaba San Sebastián. Claro. Y yo estaba pasando por una etapa donde había muchos cambios en mi vida y demás. Entonces andaba medio despistado, ¿no? Pero sabía que quería hacer esto. Y me acuerdo que me voy al aeropuerto y ese día sentía que algo nuevo venía, te lo juro. Dije, algo está sucediendo ahorita, porque ya estoy yendo a este lugar que llevo mucho tiempo buscando, pero algo me decía que ya lo había encontrado, sin haberlo conocido, ¿no? Y me acuerdo que vi la fecha que era, y era el 7 de julio, que son 2 7s, del 2023, que suma otro 7. Fíjate que curiosamente después un amigo le platiqué esto y me dijo, métete a un tema de numerología para ver qué life path tienes. Y cuando tú pones tu fecha de nacimiento te dice que soy el life path 7. Entonces dije, no puede ser. Yo soy muy así, güey. Yo sí creo en las señales, güey. Entonces fue 7, 7, 7. Soy life path 7. No mames. Llego a San Sebastián del Oeste
Y entonces Otto me dice, mira, lo primero que vamos a hacer, vamos a ir a ver este lugar, se llama Hacienda Jalisco. Ya, ahora la Hacienda Jalisco. Llego a la Hacienda Jalisco, es la hacienda más representativa del municipio. Es una hacienda que no era una casa, no era una residencia lujosa. El casco de la hacienda era la oficina contable para una fábrica de procesamiento de minerales para hacer monedas de oro y plata, que de ahí se iban a Europa. Y les llamaban haciendas de beneficio. Entonces, cuando yo llego a este lugar y lo veo increíble, me empiezan a contar la historia y el propietario, antes de ser yo, era un grupo de amigos, entre ellos John Huston, que es un cineasta. Su hija es Angélica Huston, que fue Morticia en Los Locos Adams. Danny Huston, su hijo, también es un increíble actor. Está en Yellowstone, no sé si viste la serie de Yellowstone. Y otra cosa muy interesante es que uno de mis mejores amigos colombianos, Alejandro Eda, que es actor y que empezó su carrera de la mano cuando yo lancé Mezcal Unión en Los Ángeles, es muy amigo de ellos y también es parte de este proyecto. Entonces todo se va conectando. O sea, imagínate, mi cuate es amigo de Danny Huston, que es hijo de John Huston. Entonces cuando yo llego a esta hacienda y era el propietario, me empieza a platicar todo este rollo, le digo, es que yo te quiero contar lo que quiero hacer. Entonces le empiezo a contar toda mi visión y me dice, yo creo que tú eres el indicado. Yo no se la he querido vender a quien sea. Si tú la quieres, es tuya. Le digo, no, pues a todo dar que sea mía, pero no me alcanza acá. O sea, lo que tú estás pidiendo no me alcanza. Y dice, mira, yo realmente creo que tú eres el indicado. Hazme una oferta. Ese mismo día en el aeropuerto, porque nada más fui de entrada por salida, no me podía quitar esta idea. Entonces redacté una carta. Le marqué a mi esposa, me acuerdo, le dije, oye Diana, ya encontré el lugar. ¿Cómo crees? Te lo juro, ya lo encontré. Y voy a mandar una carta al propietario con una idea ahorita. Te la cuento para ver si estamos alineados. Yo te apoyo en todo lo que quieras, cosa que mi esposa no es tan así. Siempre me apoya, pero nunca me apoya así a la primera. Pero ella lo sentía también. Entonces me dice, haz lo que tengas que hacer. Órale. Redacto la carta. Y a los 2 días me responde Ron, el dueño, me dice, es tuya, Alejandro, vamos a hacerlo. A las 2 semanas fue un volantazo de estar viviendo en Tepoztlán a San Sebastián del Oeste, un pueblo que nunca había estado, que nada más llegué y decidí reinvertir, incluida deuda, en volver a emprender y desde cero otra vez, yéndome a este sitio. Y ahora lo que voy a hacer aquí en San Sebastián del Oeste, vamos a empezar con la hacienda, pero luego está este rancho, y queremos hacer un parque público donde va a haber un circuito de trails increíbles, donde vas a poder ver esculturas de gran formato, con paisajes agroforestales, con miradores, con refugios. Es un proyecto de bienes raíces para construir una ecoaldea. Más a futuro queremos montar una destilería para hacer bebidas espirituosas, no necesariamente tequila. Ahí se produce la raicilla. La raicilla es un destilado de agave que se hace con una planta que se llama maximiliana y es la única planta que no requiere deforestación. Crece debajo de la sombra de los árboles. Entonces se puede hacer raicilla porque hay denominación de origen para la raicilla, que estoy seguro que en 15 años la raicilla va a ser tan importante como el mezcal, pero no es mezcal, es un destilado de agave. Pero también hay denominación de origen para tequila, también se puede hacer whisky de maíz, se pueden hacer menjurjes y brebajes. Entonces, no voy a empezar por una marca, voy a empezar por asegurarme de que hay un sitio sostenible del cual puedes extraer bienes y transformarlos en productos y en marcas, pero en vez de empezar por la marca, voy a poner todo mi empeño en demostrar que tengo el sitio de donde vamos a poder ser absolutamente sostenibles, con un traceability impecable, y hasta no lograr eso no saco una marca. Y en eso estoy trabajando. O sea, mejor dicho, es capitalismo responsable en todos tus proyectos y creo que eso es parte de lo que te ha hecho exitoso, entre otras, escuchándote lo visionario que sos y arriesgado en ver, identificar proyectos y invertir en ellos
mucho antes de la curva. Estoy seguro que en unos años estaremos hablando de San Juan del Oeste, San Sebastián del Oeste. San Sebastián del Oeste, como hablamos hoy en día de Oaxaca, que ya hoy en día es un destino turístico mucho más desarrollado, con hoteles, y ya en el 2008 ciertamente no lo era. Es que ¿sabes lo que está bien interesante de San Sebastián? Está a 1 hora y media de Puerto Vallarta. Es un aeropuerto internacional. O sea, yo de San Sebastián a 1 hora y media llego al aeropuerto y puedo volar a Londres si quiero de manera Increíble, ¿no? O volar Es que a ya- Portland, Oregon. Ya lo vi, ya vi eso siendo súper exitoso, ya vi tu hacienda volviéndose un hotel, yo o sea, tuve todas las visiones. Te felicito por de verdad el enfoque, el gusto con el que hablas de tus proyectos, se nota esa pasión, queda uno apasionado también, ya quiero ir a todo, ya quiero ir a Tepoztlán, a este, ¿cómo se dice? Eco Lodge que vas a abrir, ya quiero ir a San Sebastián del San Oeste y Sebastián del Tepoztlán, Oeste. Morelos. Para cerrar, tengo la pregunta Sí. icónica de copiloto, Ok. y te la quiero hacer a ti con muchísimo más interés del que normalmente lo hago, y es, ¿qué significa el éxito para ti? Para mí el éxito no es un resultado al cual llegas en algún momento. El éxito es, de entrada, asegurarte de que todos los días que te despiertas estás haciendo o luchando por hacer lo que te gusta. Mientras lo intentes y lo estés haciendo, para mí eso es ser exitoso. Es en una cuestión profesional, es decir, es el proceso, el éxito. Porque mucha banda cree que el éxito es cuando ya generas utilidades, o cuando fuiste adquirido, o cuando ya tienes una presencia internacional, o cuando eres líder. No, el éxito es creer en tus sueños, levantarte y animarte. Y cada día que realmente estés desempeñando parte de tu tiempo, que es tu vida, en lograr estos proyectos, ya eres exitoso. Para mí eso es el éxito. Eso en un tema profesional. También el éxito es darte cuenta que estamos viviendo en un milagro. El ser consciente de eso ya te hace exitoso. O sea, es que el éxito suena como que tiene signo de dinerito. No, el éxito es, para mí simplemente es asegurarte de que estás tratando de ser la mejor versión posible que tú puedas ser, que estás siendo respetuoso contigo mismo, que le estás dedicando tiempo a tus seres queridos, que estás persiguiendo tus sueños. Mientras hagas eso, eres la persona, ante mis ojos, más exitosa del mundo. Pues gracias por hoy compartir toda tu historia, tu sabiduría, tu pasión, por mostrarnos que sí hay un camino para ser emprendedor con conciencia y con éxito para todos, unidos. Creo que esa es otra gran característica que se repite en tus historias, como has logrado juntar personas y sacar adelante proyectos a través de esas uniones, valga la redundancia. De verdad que para mí escucharte hoy fue un placer, fue como una meditación activa, aquí yo escuchándote, aparte lo mega visualicé todo y estoy segurísimo que el que se ha escuchado este capítulo va a vivir una experiencia bastante parecida, medio religiosa, como yo también la viví. Así que te agradezco y gracias por acompañarnos aquí en Copiloto. Definitivamente espero y aspiro volverte a tener aquí. Gracias, Amiel. Yo también quiero decirte que te admiro muchísimo. Te conocí a través de Santiago Villomier, con quien trabajo, y no sabes lo mucho que admiro las ganas que, sobre todo la edad que tienen, porque son mucho más jóvenes que yo, pero las ganas que le echan a las cosas, cómo innovan en propuestas de experiencia, sus fiestas, el podcast. O sea, creo que 300,000 followers en tan poquito tiempo. Pero me pude dar cuenta luego el por qué. O sea, lo que tú estás creando, Amiel, es material, es contenido, es una herramienta que va a ayudar a muchísimas personas. Yo hubiera dado lo que fuera por haber tenido un podcast como el tuyo, porque veo los temas que tocan y los consejos que dan y los ponentes que tienen. Si yo hace 16, 18 años hubiera tenido acceso a este podcast, estoy seguro que hubiera tenido unas herramientas que no las tuve en su momento. Entonces, pues enhorabuena, cabrón. No, muchas gracias. Algo que va a ayudar a la banda. Es exactamente por eso que lo hacemos. También es como nuestra versión de tener o hacer un proyecto con capitalismo consciente. Entonces, gracias también por el reconocimiento. Necesito tomar Mezcal Unión en este instante. Y mañana tenemos precisamente un evento de Casa Whispers, mi otra empresa aquí en Miami, y
me lo voy a tomar con vos, voy a Ahí brindar nos con vos. echamos todos los que sean necesarios. De una. Gracias, pues. Gracias, amigo.